Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que ha estado resonando con fuerza, un momento que dejó a muchos con la boca abierta, y a uno de nuestros personajes favoritos, Neslihan, completamente sin palabras. Si están leyendo bien, vamos a hablar de las impactantes palabras de Burak que dejaron a Neslihan sin habla. Prepárense porque esta historia tiene giros, emociones y una revelación que no se esperaban. Si les gusta el drama, las historias que te atrapan y te hacen reflexionar, este es su vídeo. Y antes de empezar, recuerden, si aún no lo han hecho, hagan clic en ese botón rojo de suscribirse, y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Nos encanta tenerlos como parte de nuestra comunidad. Así que sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este momento crucial. La tensión en el ambiente era palpable. Todos sabíamos que algo importante estaba a punto de suceder, pero nadie, absolutamente nadie, anticipaba la magnitud de las palabras que Burak estaba a punto de pronunciar. Imaginen la escena, un grupo reunido, las miradas fijas en Burak, quien hasta ese momento se había mostrado reservado, casi introspectivo. Y ahí estaba Neslihan a su lado con esa mezcla de expectación y una ligera inquietud en sus ojos, esa mirada que la caracteriza y que tantas veces nos ha hecho sentir empatía por ella. Burak se aclaró la garganta, un gesto sutil que en retrospectiva anunciaba la tormenta que se avecinaba. El silencio se hizo aún más denso, hasta el punto de poder escuchar el latido acelerado de nuestros propios corazones. Y entonces Burak habló. No fueron gritos, no fue un arrebato de ira, nada de eso. Fueron palabras, sí, pero pronunciadas con una serenidad desconcertante, una calma que paradójicamente las hacía aún más potentes, más demoledoras. Neslihan comenzó y su voz, aunque baja, resonó con una autoridad que capturó cada fibra de nuestra atención. Hay algo que he guardado por mucho tiempo, algo que necesito que sepas. Y aunque sé que puede doler, es la verdad, y mereces escucharla de mí. El tono era serio y esa introducción, por sí sola, ya era un presagio de lo que venía. Las palabras que siguieron fueron como una descarga eléctrica. Burak comenzó a desgranar una historia, una confesión, que revelaba una faceta de sí mismo que hasta ese momento había mantenido oculta. Habló de sus miedos, de sus inseguridades, de decisiones que había tomado en el pasado y que ahora, bajo la luz de su relación con Neslihan, veía con una claridad abrumadora. Pero lo que verdaderamente impactó, lo que dejó a Neslihan petrificada, fue la revelación central. Burak confesó que durante un tiempo, movido por presiones externas y un profundo temor a no ser suficiente, había dudado de sus sentimientos por ella. Sí, lo escucharon bien. Dijo con una honestidad brutal, que hubo un momento en que las dudas lo asaltaron, y que por un tiempo, se dejó llevar por ellas, llegando incluso a considerar la posibilidad de alejarse. Imaginen el torbellino de emociones que debió haber cruzado por la mente de Neslihan en ese instante. Ver a la persona que ama, alguien en quien confía plenamente, admitir algo así fue un golpe directo al corazón. Sus ojos que antes reflejaban expectación, ahora se abrieron con incredulidad, luego con una profunda tristeza, y finalmente con una desconcertante mezcla de dolor y comprensión. Intentó hablar, sus labios se movieron, pero ninguna palabra salió. Era como si la energía, el aire mismo, le hubiera sido arrebatado. El silencio que siguió a las palabras de Burak fue aún más elocuente que el discurso mismo. Neslihan se quedó inmóvil, procesando cada sílaba, cada matiz de la confesión. Pero la cosa no terminó ahí. Burak, viendo el impacto de sus palabras, continuó. No para excusarse sino para explicar, para desahogarse, para finalmente liberarse de esa carga. Explicó las circunstancias que lo habían llevado a ese estado de duda, las presiones familiares, las inseguridades profesionales que lo habían hecho sentirse frágil y vulnerable. No fue por falta de amor, Neslihan dijo con la voz quebrándose ligeramente. Fue por mi propia debilidad, por mi miedo a decepcionarte, a no estar a la altura. Y por eso me arrepiento profundamente. Me arrepiento de no haber confiado más en lo que sentía, de haberme dejado influenciar por mis propios fantasmas. Sus palabras sobre el arrepentimiento fueron tan genuinas, tan cargadas de sinceridad, que se sentía la sinceridad en cada fibra de su ser. Neslihan, a pesar de la conmoción, comenzó a ver más allá del dolor. Pudo percibir la lucha interna de Burak, la valentía que le había costado admitir sus errores. Aunque el dolor era real, también empezaba a vislumbrarse una luz de esperanza,
la posibilidad de reconstruir sobre la base de esta honestidad brutal. La vulnerabilidad que Burak mostraba en ese momento era, irónicamente, lo que más la unía a él. Era la prueba de que, a pesar de sus errores, era humano, y estaba dispuesto a enfrentar sus demonios. Y ahí es donde entra la parte más compleja de esta historia. La reacción de Neslihan. Después de ese silencio paralizante, después de que sus ojos pasaran por todas las etapas de la conmoción, comenzó a hablar. Y lo hizo con una calma que contrastaba con la tormenta que se había desatado. No hubo reproches, no hubo acusaciones. En su lugar, hubo preguntas. Preguntas que buscaban comprender, que buscaban desentrañar las capas de esa experiencia. Burak, dijo finalmente, su voz aún temblorosa pero firme. ¿Por qué ahora? ¿Por qué me dices esto después de tanto tiempo? Las respuestas de Burak fueron igualmente reveladoras. Explicó que había llegado a un punto en el que ya no podía vivir con ese secreto, que sentía la necesidad de ser completamente transparente con ella, de construir su futuro sobre cimientos de verdad, por dolorosa que fuera. Que había decidido que el amor que sentía por ella merecía esa honestidad radical, y que sólo así podría sanar él mismo y, quizás, sanar las heridas que su silencio le había causado a ella. Habló de cómo su amor por ella lo había impulsado a superar esos miedos, a darse cuenta de que la verdadera fortaleza residía en la vulnerabilidad y la honestidad, no en la represión de los sentimientos. Fue un momento de catarsis, un punto de inflexión crucial en su relación. Las palabras de Burak, aunque impactantes y dolorosas en el momento, abrieron una puerta a una comprensión más profunda y a una conexión más auténtica. Neslihan, al escuchar la verdad completa, al ver el remordimiento y el deseo de enmendarse en los ojos de Burak, comenzó a procesar no solo el dolor, sino también la valentía de su confesión. Se dio cuenta de que, a pesar del pasado, el presente y el futuro que construían juntos se basaba en una verdad que, aunque difícil, era liberadora. Este evento, como podrán imaginar, no fue fácil de superar. Hubo conversaciones difíciles, lágrimas, momentos de duda. Pero también hubo un compromiso renovado, un entendimiento mutuo que se fortaleció con cada palabra honesta intercambiada. Lo que comenzó como un momento de shock y desconcierto, se transformó en un catalizador para un amor más maduro y resiliente. La vulnerabilidad de Burak y la comprensión de Neslihan se convirtieron en los pilares de una relación más sólida, construida sobre la base de una verdad inquebrantable. Y es que a veces las palabras que más nos impactan son precisamente las que necesitamos escuchar. Son las que nos sacuden, las que nos obligan a mirar la realidad de frente, a enfrentar nuestros miedos y a crecer. Las palabras de Burak a Neslihan fueron un recordatorio poderoso de que la comunicación honesta, incluso cuando es dolorosa, es esencial para cualquier relación significativa. Nos enseñaron que el amor verdadero no se trata de perfección, sino de aceptación, de perdón y de la voluntad de superar juntos los obstáculos. En resumen, lo que presenciamos fue un acto de valentía brutal por parte de Burak, quien decidió despojarse de sus miedos y de las sombras del pasado para ser completamente honesto con Neslihan. Sus palabras, cargadas de remordimiento y de un amor que al fin reconocía en su máxima expresión, dejaron a Neslihan sin habla, conmocionada por la revelación. Sin embargo, fue precisamente esa conmoción la que dio paso a una conversación profunda y, eventualmente, a una conexión más fuerte y auténtica. La historia nos muestra que, aunque las verdades dolorosas pueden ser difíciles de escuchar, son a menudo el camino hacia la sanación y un futuro más sólido. Y hasta aquí llegamos hoy con este emotivo episodio. Esperamos que hayan disfrutado de este análisis de las impactantes palabras de Burak que dejaron a Neslihan sin habla. Nos encantaría saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Creen que la honestidad, incluso cuando duele, es siempre el mejor camino? ¿Cómo reaccionarían ustedes en una situación similar? Déjenos sus opiniones en la sección de comentarios de abajo. Queremos leer sus experiencias y sus puntos de vista. Antes de que se vayan, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo si les ha gustado, compártanlo con sus amigos y familiares que disfrutan de este tipo de historias, y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho y manténganse conectados.